Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Vargas, un entusiasta de la superación personal, me encanta, y el desarrollo humano. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que me ha tocado mucho en los últimos días. Y por eso esta charla tiene como título La compasión, el secreto para una vida milagrosa. Y tendrá que hacerse en dos partes porque es un material pues bastante denso, entonces no veo posible hacerlo en una sola sesión. Habrá que hacerlo en dos, Dios primero, ¿verdad? Bueno, primero que nada contarles o más bien de dónde nace tal vez este tema. El fin de semana pasado fue un fin de semana muy complicado para mí. Básicamente, un familiar eh, que vive solo, es ya mayor y tiene una enfermedad complicada. Se puso muy mal la semana pasada. Entonces, el sábado yo corrí mucho para ver cómo lo atendían en un hospital, ¿verdad? Algo, o sea, algo tenía que pasar. Él no podía ser que estuviera tan mal y que nadie lo atendiera. La cosa es que me lo llevo, gracias a Dios, el sábado en la noche para el Hospital San Juan. Y estamos ahí hasta las 11 de la noche, más o menos. El hombre no podía llevarse las manos a la boca, tenía las manos, no sé, como tullidas, si se puede decir, no sé. No podía caminar, no podía hablar, en fin. Y lo llevo al hospital y le hacen un TAC y me dice la doctora, él está bien, lléveselo para la casa. Y yo, gente, me desespero. O sea, me desespero, esa es la verdad, me desespero. Pero vean, yo me quería sentar a llorar ahí en el pasillo de emergencias del hospital porque yo dije, Dios, ¿cómo me van a decir que está bien si no es capaz de valerse por sí mismo? O sea, ¿cómo va a estar bien? Bueno, yo no sabiendo qué más hacer, me fui a otro hospital. Me fui a otro hospital y en el otro hospital estaba ya era la 1 de la mañana del siguiente día, o sea, del domingo. En ese otro hospital, gracias a Dios, lo atendieron y aceptaron hospitalizarlo. Gracias a Dios. Y tan es así que este hombre ya el siguiente día tenía una sonda porque no podía hacer ciertas cosas ya por sí mismo. Lo, lo internan y ahí está hasta el día de hoy. Todavía está en asuntos de valoraciones y otra serie de cosas. Y yo tengo mucha esperanza, mucha esperanza de que esto va a ser algo muy positivo para él, que ya va a tener una calidad de vida por los años que le queden, que va a ser una calidad de vida mejor que la que había venido teniendo. Bueno, pero ¿por qué todo este preámbulo? Porque resulta que ese domingo, cuando yo vengo para la casa a las 3 de la mañana, que vengo muy cansado, vengo desanimado, vengo preocupado, vengo estresado, yo vengo y busqué la misa. Yo soy católico, no tan practicante como debería de ser, pero bueno, esa es mi fe. Y justamente eh, salió esta lectura, que no era ni siquiera la del domingo, era la del sábado. Y voy a hacer aquí una pequeña acotación. Cuando uno es un motivador, cuando uno es una persona que le habla a todo tipo de personas, que estas personas pueden tener todo tipo de credos, pueden tener todo tipo de religión, etcétera, hay que ser como muy cuidadoso de no ofender sensibilidades. Entonces,
lo pensé, traer a un espacio como hoy una lectura bíblica, lo pensé. Sin embargo, yo creo que tiene tanta sabiduría como el resto de la Biblia y los otros libros sagrados con que cuenta la humanidad, que no podía dejar de hacer. Pero hago esa primera acotación, por si acaso no es mi interés tocar sensibilidades de ningún tipo. La lectura dice así, dice, esto dice el Señor, cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo y llamas al sábado mi delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras, evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Este es un texto del profeta Isaías, capítulo 58. Yo escucho esta lectura y me encantaría que se pongan en mis zapatos. Yo vengo en la madrugada, vengo con ese cansancio, vengo del hospital, vengo con sentimientos revueltos por una parte de enojo con esta gente del primer hospital que me dice que mi tío está perfectamente bien y me lo puedo traer para la casa, y con otra de gratitud con esta otra gente que sí lo recibe. Bueno, todo eso revuelto. Y yo escucho esta lectura y donde la escucho, algo se mueve en mí. Es decir, yo no quedo, ¿cómo le digo? Yo no quedo igual, no quedo igual. Algo se me queda y se me queda y me empieza a incomodar y me empieza a incomodar y me empieza a incomodar. Entonces sentí que este texto yo lo tenía que compartir, que yo no podía dejarme aquella cosa que había recibido sin compartirla con nadie. ¿Ok? Y por eso lo estoy compartiendo hoy con ustedes. La Real Academia Española dice que que la compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación con los males de alguien. Curiosamente, se parece mucho a la definición de empatía. Resulta que la empatía es capacidad de identificarse con alguien y de compartir sus sentimientos. Y es que resulta que quien practique la compasión no puede a su vez ser un opresor, acusador o calumniador. Son realidades simplemente incompatibles, como el agua y el aceite. No van. Se me viene a la mente, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta. Y ojo, y otra vez, todo el mundo goza de personas extraordinarias. El hinduismo, el budismo, todas las religiones, lo que usted le quiera llamar, y aún sin religiones. Hay gente buenísima y no practica ninguna religión, buenísima. Pero pienso en la Madre Teresa. Me la imagino en Calcuta entrando a estos precarios
¿verdad? A estas cosas con gente tan hacinada, tan enferma, maloliente, donde usted tal vez arrugaba la cara cuando así cualquier persona. Y sin embargo entraban las monjas, entraban y con aquel amor dejaban limpio aquel recinto, curaban a la persona, le preparaban algún alimento. ¿Por qué? Porque tenían ternura, compasión, se identificaban con el dolor del otro, no lo dejaban pasar. Dicen las primeras palabras de esa lectura: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida. Y cualquiera dirá, no, pero perdón, es que a mí apenas me alcanza. O sea, yo no le puedo dar a nadie. Y yo me atrevería a refutarle esa verdad al 99% de la gente. Porque muy poca gente, bueno, no, vamos a ver, a nivel mundial, muchísima, pero me refiero, de la gente que nos llamemos así, que tenemos un trabajo, que tenemos una familia, que tenemos un lugar donde vivir, que etcétera, llamémosle así, de la media, todos nosotros tenemos muchísimo, muchísimo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he tenido que botar frutas que se pudrieron en el verdulero. ¿Por qué no? Porque nadie se las comió. Hemos hecho comidas donde tal vez se podían comer 7 personas y eran comidas para 4. Entonces quedó y se tuvo que tirar. Entonces, ¿podemos o no podemos ayudar? Claro que podemos ayudar. Claro que sí. Montones de maneras. Pregúnteme cuántas de las ropas que yo tengo, muchas veces no me pongo en un mes o más. Y sin embargo, tampoco hago nada por ir y dársela a alguien, a una persona que necesite. Porque me cuesta identificarme con el dolor ajeno, esa es la verdad. Porque es duro salir de uno mismo. Es mucho más fácil seguir ahí en el caparazón, en el caparazón. Entonces, llevados por la compasión, atendemos las necesidades de otros. Vamos a dar de lo nuestro a quien no tiene. Y vean qué palabra más hermosa. Saciar el alma afligida. ¿Puede haber acaso un propósito en la vida más noble que saciar un alma afligida? ¿Podrá haber una responsabilidad mayor que esa? Entonces, nos sigue hablando el profeta. Me lo puedo imaginar. Hay un señor con una gran bata, con unas barbas, sentado hablándole a la gente. Y nos sigue diciendo que casi nada, que cuando eso pase, brillará nuestra luz en las tinieblas. O sea, en otras palabras, que un montón de pesimismo, un montón de situaciones negativas que vemos día a día en nuestra vida, a nuestro alrededor, nosotros vamos a ayudar a que haya un poquito de luz ahí. De eso va a servir. Vamos a llegar a poner un poquito de luz en esas tinieblas que hay tantas en la humanidad. ¿Ok? Pero no solo eso. Viene un milagro mucho más grande. Resulta que nuestra oscuridad será como el mediodía. ¿Cómo es un mediodía? Es claro, ¿cierto? Hay abundancia de luz. Entonces esto significa que si procedemos con compasión, por muy cargados de defectos que estamos, y quien les habla es una pila de defectos, pues no tengo idea del tamaño y la cantidad de defectos que puedo tener. Son demasiados, demasiadísimos. Sin importar esa cantidad de defectos.
sin importar lo negra que pudiera estar nuestra conciencia, sin importar lo muy torcido que haya sido nuestra vida. Cuando nos movemos hacia la compasión, eso funciona como una especie de catalizador que transforma toda esa oscuridad en claridad de mediodía. Ve qué increíble. O sea, resulta que nosotros nos movemos a la compasión y en lugar de beneficiar a otros, los principales beneficiarios somos nosotros. Así de increíble. Entonces, como resultado de una vida compasiva, de una vida vivida a base de compasión, se nos promete ser guiados y dirigidos. Ojo, orientados, de manera que nuestros pasos serán seguros. No tendremos miedo de lo que nos espera en el siguiente recoveco del camino, pues estamos siendo guiados. Vamos como hermosamente lo dicen los alcohólicos anónimos, vamos de la mano del espíritu del universo. Así vamos. Yo no sé ustedes, pero yo solo pensar en esto me siento seguro. Pero la cosa no queda ahí. Se nos promete hartura, hartura, es decir, la saciedad de nuestra alma en este hervidero de confusión que representa nuestra vida diaria. O sea, por Dios, donde usted lo que ve alrededor es caos, locura, estrés, asesinatos, un montón de cosas, usted está como en un remanso tranquilo, como en un sitio de paz. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados, porque estamos siendo dirigidos. Nuestro ser integral, esto que es mucho más que este cascarón que se ve, va a estar sereno y tranquilo. Ahora bien, ¿y qué pasa con el plano físico? Porque cualquiera dirá, ah, sí, sí, está bien, lo espiritual, sí, sí, puede hacer que sea así. ¿Qué pasa con el plano físico? Pues resulta que también se nos asegura que una vida vivida a base de compasión nos garantiza que nuestros huesos serán vigorizados. O sea, que inclusive nuestra salud física se va a ver beneficiada de una actitud de compasión. Y vamos a ver, tal vez alguien diga, pero ¿cómo puede ser eso posible? Y yo más bien le diría, pero la pregunta no es esa, la pregunta es, pero ¿cómo no podría ser posible? Si hay testimonios, montones de personas que han estado gravemente enfermas y recobran la salud y recobran el vigor físico. Además de que cuando estamos enfermos del alma, que esa es una de las mayores males de nuestra sociedad, la enfermedad del alma. Y la enfermedad del alma, ¿cómo se manifiesta? En tantas cosas, en egoísmo, en envidia, en estas competencias de quién tiene el televisor más grande, en estas competencias de que quién tiene más de esto, que quién tiene más del otro. En fin, es una enfermedad del alma. Y porque, imagínense ustedes que estamos en tiempos donde se gastan miles de millones de colones, de dólares, como lo quieran ver, en antidepresivos, en productos para poder dormir. Miles de personas en el mundo tienen seriosísimos problemas con la depresión y con otro montón de cosas. Sin embargo, ha habido transformaciones increíbles en estas personas cuando se salen de sí mismas, cuando se vierten hacia afuera, cuando empiezan a entregarse hacia los demás seres humanos, en una actitud de ¿qué? De compasión.
Dice además el profeta, es que es fascinante. Dice, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Cuando uno va a Cartago, cuando vamos a Lirazú o cualquiera de esos volcanes, o a Cervantes, por ejemplo, uno pasa por aquellas hortalizas que hasta que da gusto. Usted ve aquellos super repollos, coliflores, no sé, cualquier cantidad de cosas, remolachas, y se ve aquello tan delicioso, se ve aquello tan saludable. Indudablemente, son huertos bien regados. Entonces, ¿qué se nos dice? Que la compasión hace de nosotros que seamos un huerto bien regado. Y en consecuencia, un huerto bien regado que da fruto abundante. En lo que sea que nos desempeñemos, en lo que sea trabajo, sea familia, sea estudio, sea iglesia, amigos, deportes, servicios que brindemos a la comunidad, lo que sea. Daremos fruto abundante. Y nunca más vamos a ser como aquel lago plácido, sereno, tranquilo, donde usted ve que la cebra va caminando a tomar agua de ese lago y donde la cebra se agacha a tomar agua, sale un cocodrilo y se la come. Ya nunca jamás seremos esa clase de lago. En su lugar, ¿qué vamos a hacer? Seremos un manantial de aguas que no engañan. Un manantial de aguas que no engañan. Gente, como siempre, hacerles una invitación a vivir del lado de la compasión. Hay muchísima gente a nuestro alrededor que necesita nuestra compasión. Mucha gente. Unos más cercanos, otros más lejanos. Los que viven en lugares más urbanos, no sé, tal vez cada cuadra encuentren 1, 2 indigentes. ¿Por qué no, por ejemplo, tener un pedacito de pan y un fresquito y echarlo en el carro, lo que sea, y donde usted va pasando, se lo da a la persona y punto? Que hay gente malagradecida, sí, hay gente malagradecida, hay gente que lo puede ofender a uno y decirle que para qué le da ese pan viejo todo feo, pero eso no importa. Hay hogares donde atienden a niñas que fueron agredidas, hay hogares donde se reciben mujeres, por ejemplo, que están sufriendo del SIDA y que no tienen nadie más en la vida que las pueda ayudar. Esta Cáritas de Costa Rica, casi todas las denominaciones, iglesias, como usted le quiera llamar, tienen algún tipo de manera de beneficiar a personas que están en muy mala condición. Yo tengo, por ejemplo, una hija en el colegio y de vez en cuando nos damos cuenta que alguien, ejemplo, no puede tener los útiles o el uniforme. De esas cosas todos nos damos cuenta, muchas veces, porque los chiquillos cuentan. Ay, no, es que fulanito no pudo ir porque tal cosa. Pero entonces yo tengo 2 opciones. Una, me cruzo de brazos y no hago nada. O 2, tomo acción. ¿Acción hacia dónde? Hacia la compasión. Entonces mi invitación es a vivir la compasión y verla como ese secreto para una vida milagrosa. Recordar que estamos aquí los viernes a las 8 de la mañana por este mismo canal. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy.